estaban hablando hace un momento de la negación de derechos cada vez que el gobierno acepta o promueve contratos que son leoninos para sí mismo y que con ello implica un pago por servicios que no se reciben por parte de los ciudadanos y mucho más allá de eso, la perpetuación del pago por parte del gobierno para empresas privadas que se sabe con antelación que están o van a recibir recursos a través de operaciones que no van a ser eh, beneficiarias o que no van a ser usufructuadas por todos los dominicanos. Nosotros tenemos muchos ejemplos de lo que ha sido eso, no solamente el peaje sombra, está el contrato de la Barrick, está el contrato de la Sunlan, hay una cantidad de contratos en República Dominicana, casos de la OISOE, construcciones que se han pagado en su totalidad y no se han recibido, escuelas que han salido sumamente costosas, que se pagaron de pronto pago y que hoy en día se les están cayendo los techos. Y no son escuelas que se construyeron hace 20 años ni 10, son escuelas que se construyeron recientemente. A propósito de eso, anoche yo leí el informe de Oxfam, del que algunas personas han hablado, pero solamente se han referido a un solo punto del informe y yo creo que es de justicia que hablemos de varios puntos de ese informe. Es un estudio que hace Oxfam cada año y aunque en muchas de las ocasiones algunos, inclusive de nosotros, hemos criticado el papel de algunas ONG, y cuál ha sido su posición en momentos históricos de situaciones de República Dominicana, le hace como la época de la sentencia que regularizaba la nacionalidad de los dominicanos y los ciudadanos extranjeros. Esta fue una de las ONG que nos dio más duro con el tema de la nacionalidad. Sin embargo, hay que ver cada estudio que se hace en el enfoque técnico y en los datos que levanta sin importar si a nosotros no son o no graciosos. El informe que levanta hoy la Oxfam habla de cuáles son las condiciones y la situación del gasto en República Dominicana, de cómo hemos recrudecido con el tema de la corrupción y de cómo se nos ve interna y externamente a propósito de cómo estamos manejando nuestros recursos. Hay que decir, antes de entrar en lo negativo, que ese mismo estudio habla de que en los últimos 7 años República Dominicana ha mejorado notablemente sus índices de transparencia presupuestaria, así como el sistema de datos abiertos del gobierno central. ¿Qué te dice eso? Que no es la generalidad, pero cada vez más las instituciones del gobierno publican las informaciones en sus páginas web y hacen de público conocimiento los datos, en muchos casos técnicos y financieros, que la gente necesita para poder forjarse opinión sobre cómo se están manejando algunas instituciones del Estado. Dicho esto, entonces pasamos a uno de los primeros puntos. Habla de cómo se continúan manejando las inversiones en casos relevantes de corrupción y de desfalco de recursos. Y habla de que entre el año 2016 al 2018, el volumen de recursos envueltos en casos de corrupción o dispendio de recursos que han salido a la luz pública a través de medios de comunicación, denuncias de ciudadanos, denuncias tercerizadas, pero que se han hecho con base en documentos legales, asciende a 16.700 millones de pesos. Esa cantidad de dinero no se ha judicializado nunca en República Dominicana, de manera que con una sentencia se haya podido conseguir el dinero robado o desfalcado o dilapidado, invertido en obras públicas y que haya tenido algún tipo de resarcimiento por parte de las personas que lo robaron. Ellos dicen que esta cantidad de dinero sería suficiente para duplicar las transferencias de recursos asignados a todos los ayuntamientos del país y que solamente la manifestación de los cañeros frente al CEA le ha costado más de 3.500 millones al Estado en tan solo 2 años, sin contar con la invaluable vulneración de los derechos que se ejerce en contra de comunidades empobrecidas desalojadas. Como ustedes saben, los cañeros frente al CEA, que se manifiestan cada rato durante los últimos 5 años, ellos están reclamando que le paguen unas pensiones, unas liquidaciones que aparentemente se convirtieron en gritos en el desierto.
nadie se ha preocupado por resolver la situación de los cañeros, amén de que el presidente de la República, creo que a un grupo hace unos años, le resolvió de manera primaria el tema de unas pocas reivindicaciones o liquidaciones. Fuera de ahí, más nunca se ha vuelto a mirar para la situación de los cañeros. Otro caso que se cita aquí y que fue muy conversado en su momento, en el año 2015-2016 específicamente, es el sobrecosto en compras del gas licuado de petróleo y dice que es uno de los casos más importantes de desfalco gubernamental, tanto por el volumen de recursos envueltos como por la complicidad de la gestión gubernamental, que fue la medida administrativa tomada en diciembre del 2015 por el entonces ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, para beneficiar a importadores del gas licuado de petróleo con mayores márgenes de beneficio por toneladas métricas en el componente del flete del precio de paridad de importación de combustible, y que al menos durante el periodo 2015-2017 se estima que el Estado Dominicano perdió por esta decisión, que lo cataloga Oxfam como fraudulenta y como desfalco. El Estado Dominicano perdió 7.500 millones de pesos por ese concepto. A pesar de que ellos mencionan al funcionario por su nombre, aquí no hubo ningún tipo de consecuencia por eso. El Estado Dominicano asumió que ciertamente ahí había un maco, había cocorícamo y las cosas se estaban haciendo de modo irregular. Y luego el ministro de Finanzas lo único que hizo fue, y entendemos nosotros que él no podía hacer otra cosa, y fue darle un uso diferente al destino que se tenía por la diferencia del pago de los sobrecostos en la compra del gas licuado de petróleo. Ese funcionario anda por ahí haciendo política, brincando y saltando detrás de cargos públicos electivos, porque inclusive creo que hasta quiere ser senador, y de acuerdo a lo que dice Oxfam, es principal responsable de la decisión que se tomó, que ellos definen como un desfalco gubernamental. Luego de eso, Oxfam habla de cómo se gasta en República Dominicana en publicidad lo mismo mensualmente, lo mismo que equivaldría al presupuesto general de varias instituciones, incluida Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y muchos otros ministerios, sin usted quitarle ni un solo centavo a lo que se le ha presupuestado en el año 2019. Pero esta publicidad abarca una categoría indeterminada de factores que no necesariamente tienen que ver con publicidad educativa de cualquiera de los renglones, ni publicidad que tenga que llevar algún tipo de mensaje de prevención a los ciudadanos, indistintamente de cuál pudiera ser el tema o el objeto. Ciertamente nosotros estamos finalizando un año que nos va a desembocar en el año electoral. Y tal como decía Eduardo, Rosa y Emil hace un momento, nosotros estamos... Rosa Cañete, que es Rosa Cañete, la directora de Oxfam, y Milagros Peras, nosotros vamos a desencadenar o vamos a ser parte de lo que ya se ha desencadenado, que es un sistema político que se maneja con muchas triquiñuelas, en la que todo el mundo quiere ser gobierno, en la que todos los que compiten quieren ganar, sin importar a quién tengan que llevarse de por medio y sin importar cuánto de los recursos del Estado se estaría utilizando en cada una de esas candidaturas. Nosotros decíamos ayer cómo nuestro amigo economista... Es que en esa parte yo no estaba. Como nuestro amigo economista había mencionado, cuánto dinero se le aumentó al Ministerio de Obras Públicas al final de la pre-campaña, Presbot, cuánto se le había aumentado y por cuánto se había multiplicado el gasto que no se suponía. José Rijo Presbot, no se suponía que debió haberse dado en un proceso en el que ese mismo candidato estaba compitiendo para una precandidatura, que al efecto la ganó. Todo lo que está sucediendo en este momento va a desembocar en el proceso electoral del año 2020.
De acuerdo a todo lo que dice aquí, lo que va a venir a partir de las elecciones del 2020, porque lo que se viene manejando con el tema del presupuesto, con el tema de los gastos, evidencia que sin duda el candidato oficialista es el candidato del gobierno, no el candidato del partido. Por lo que todo lo que se utiliza en esa campaña va a poder ser desmeritado diciendo que vino del gobierno, que lo que se utilizó en obra pública, lo que se da por el plan social, lo que se da por las ayudas, todo eso se hace para beneficiar a un candidato. Independientemente de que esto pueda ser verdad o no, todo lo que se erogue desde el Estado, que no sea de una manera rectificada, que no se haya hecho con decisión inteligente y que no se haya hecho para invertir eficientemente, lo vamos a tener que pagar todos a partir de las elecciones del año 2020. De hecho, si ustedes revisan el presupuesto del año 2019-2020, que se tiene que aprobar ahora en el 2019, es un presupuesto eminentemente electoral. Y hemos dicho en muchas ocasiones que si usted quiere saber cuáles son las prioridades de un país, vaya a ver en qué invierte, cuáles son los acápites principales a los que le da la mayor cantidad de dinero en su presupuesto. Y en República Dominicana los mayores aportes no son para evitar el embarazo adolescente, para darle más oportunidades de empleo a la gente que no vengan desde el sector público, no son para garantizar ni profundizar la calidad de la educación, porque la mayoría de lo que se está invirtiendo en educación se está haciendo en construcción, ni es tampoco para evitar una cantidad de enfermedades que todos los años nos crean epidemias y que todos los años, a pesar de que se anuncian, terminan dándonos una pela. Si no se mejora el tema de la calidad del gasto, que aparentemente esto no ha servido de nada independientemente de quién lo diga, a partir del año 2020, 2021 y en lo adelante nosotros vamos a tener años que traerán grandes preocupaciones por las decisiones económicas que se habrán de tomar en ese momento y porque las que se están tomando en el momento actual tal vez no sean las más inteligentes. Todo lo que dice Oxfam, no digo que sea completamente verdad ni que sea completamente mentira. Es el levantamiento de las informaciones que se tuvieron hasta este momento. Y a pesar de que dice que hemos mejorado en la transparentización de los datos abiertos del gobierno, da un duro resultado en cuanto a la transparencia del gasto y al uso de los recursos públicos. Si no se toman esas decisiones y no se reorienta el gasto, nosotros vamos a tener como votantes, como ciudadanos, grandes dolores de cabeza a partir de mayo 20. No importa todo lo que se diga en este momento, no importa que digan que República Dominicana es inagotable, que somos la economía que más crece, que somos la mejor economía de Latinoamérica y del Caribe, que durante todos los meses tenemos un crecimiento que es acelerado, aunque una parte importante de ese crecimiento se basa en los préstamos internacionales que tomamos o los préstamos locales. Si una de esas decisiones no es la reorientación del gasto y esta reorientación del gasto no se hace hacia la garantía de derechos de los ciudadanos, todos nosotros vamos a tener una gran resaca a partir de las elecciones del 2020. No importa si usted se indigna por redes sociales, si usted considera que tenemos los peores candidatos en este momento, yo creo que hay una responsabilidad en todos esos candidatos ahora y después para presentarle a la gente la mejor de las oportunidades y las mejores planificaciones programáticas para cambiar lo que hay. No significa que lo que tengamos en este momento sea lo peor, pero sí significa que de acuerdo a lo que dicen diferentes estudios, no se están haciendo las inversiones de la manera más eficiente posible y eso sin duda, que venga quien venga, lo va a tener que cambiar.